Buenas tardes amigos, les saluda su amigo Ricardo Ramos en este nuevo video que estamos produciendo para tener un modo de contactarnos, platicar y sobre todo para mis alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 3 Iztacalco, dirigido a ustedes por el interés que tienen por estas temáticas que a veces tocamos aquí con ustedes. Hoy les quiero hablar de un artículo que tuve la oportunidad de escribir a principios del año 2020, cuando empezó la epidemia del COVID-19 y que se desarrolla ampliamente en el 20 y en el 21, 22 y no se ha acabado. Este artículo que tuve la oportunidad de escribir se tituló La pandemia, el coronavirus, cambio de era, nuevo orden mundial y señales apocalípticas. Un artículo un poco extenso, pero del cual yo les quiero sacar algunos extractos que creo que pueden ser interesantes. Ustedes saben que es una enfermedad, este COVID, una enfermedad que puede ser mortal y que ha causado millones de bajas en todo el mundo a 2 años y medio de su inicio. Pero déjenme comentarles que esta nueva enfermedad tiene mucha relación con algunas antiguas, anteriores, como por ejemplo el caso específico de la peste bucónica, o la peste roja, que ha atacado en varias oportunidades, en varios siglos distintos a la humanidad. Estas pestes, igual que el coronavirus, que se desarrollaron hace siglos, también causaron una terrible y gran mortandad a nivel mundial. Una de las pestes más famosas fue la del siglo V antes de nuestra era, en el Imperio Bizantino, en Roma, en el Imperio Romano, que causó millones de muertos. Pero creo que la más reconocida, la más tradicionalmente inclusive investigada, retratada en cuadros, en retablos, es la gran peste medieval, en el siglo XIV, por allá del siglo 1350 a 1360. Las pestes duran algunos años antes de que se controlen, se acaben, se puedan controlar. En la actualidad, por ejemplo, con medicamentos y vacunas, antes no se daba esta situación. Si quiero comentarles que esta terrible peste, del cual tenemos un antecedente muy importante, se llevó a cabo en China y de ahí se trasladó vía barco, vía transporte marítimo hacia toda Europa. Los barcos llegaban con esta enfermedad que se había dado en algunos casos en los ríos Ganges, en los ríos de la India. Esta enfermedad terrible, la peste bucónica, era transmitida por las ratas. Las pulgas están en las ratas, las transmitían al hombre. Y en ese entonces recuerden que no había vacunas, no había medicamentos, entonces la mortandad era tremenda. Llegaban los barcos o las guerras mismas, cuando había guerras entre países, los ejércitos asiáticos las transmitían a los ejércitos europeos en los combates. Pero también en el comercio, ustedes saben que era por barco, llegaban las personas infectadas directamente en los mares del Mediterráneo y llegaban a las fronteras europeas, en el caso de los puertos de Liverpool, Londres, llegaban también a Venecia, Marsella, y bueno, pues la infección venía en los barcos fantasmas que se les llegó a llamar, porque estos barcos, como mucha gente ya sabía allá por 1350 que venía la gente enferma, no los dejaban pasar y se quedaban los barcos ahí pues sin poder moverse. La gente se moría infectada, pero también la peste ya había llegado a las tierras y mucha gente huía. Y los barcos se quedaban ahí como barcos fantasmas. Cuando por fin podían desembarcar, pues era la muerte misma. Todo infectado, algunos todavía con vida, llegaban a infectar a mucho más población. Y bueno, esto fue algo terrible porque aproximadamente 30 a 40 millones de personas fallecieron en 10 años por esta terrible enfermedad. Yo les recomiendo que lean ahí un cuento muy interesante de Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, padre del género del terror, que en su cuento que se llama La máscara de la muerte roja, hace una perfecta descripción de cómo la muerte roja o la peste roja llegó a Europa y arrasó con todos, porque se pensaba que las enfermedades eran para la gente pobre, pero no. Aquí se da uno cuenta que hasta la realeza, los príncipes, los condes, estaban expuestos a esta terrible enfermedad. Pues después de que esto se transmitió por centenares de millones de personas y que abarcó varios siglos, las enfermedades no se acabaron. Todavía tenemos por ahí en 1918, al concluir la Primera Guerra Mundial, la famosa gripe española, que en Europa mató más de 20 millones de personas, misma cantidad de muertos que tuvo la Guerra Mundial, la primera. ¿Y qué pasa actualmente? Bueno,
las enfermedades se siguen manifestando, las enfermedades evolucionan. ¿Y qué tenemos ahora? Un COVID. COVID, que es una gripe, una especie de gripe que ha matado a millones y seguirá. Y vendrán variantes y vendrán nuevas enfermedades. Ya estamos oyendo lo que es la viruela negra, la nueva hepatitis, y las pestes nunca se van a acabar. Pero tenemos que tener conciencia, ver los cuadros. Hay cuadros, yo les recomiendo mucho que vean el cuadro de Peter Bruegel el viejo, que se llama El triunfo de la muerte, en cómo los artistas plasman las enfermedades. Pero habrá tiempo más adelante de que podamos comentar un poquito más de este tema, que es muy interesante, muy atractivo, pero también muy escabroso. Muchas gracias y estaremos pronto en contacto.